Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola. Al- Tarde primaveral hoy. Bueno, somos 22 conectados, cada vez menos. A ver. Bueno, antes de avanzar con el desarrollo del temario correspondiente al día de hoy, ya terminé de ver todos los trabajos prácticos prácticamente, me quedan aquellos con los cuales han tenido problemas como para la carga y demás, de los que ya estaban entregados los he visto. En líneas generales estaban bien, más allá de que a la gran mayoría le marqué traten de copiar menos textual y elaborar más con sus propias palabras, en líneas generales estaban bien. Sin perjuicio de ello, lo que he observado es que hay ciertas patologías que se van repitiendo. Porque he visto que tuvieron muchas dificultades con las tres primeras, que podríamos decir, las tres primeras son las dos caras de una misma moneda, o la misma cuestión preguntada desde ópticas distintas. Y veo que han tenido problemas para identificar cuáles fueron las dos mentalidades que entran en pugna, que claramente por un lado es el mundo americano y el mundo peninsular o el mundo español. Ambos nucleados bajo un torno de ideas diferentes. Como dice el texto, por un lado, los ministros de la corona que apostaron al esquema del despotismo ilustrado, que priorizaron la centralización monárquica, la racionalización y crecimiento económico, la eficiencia, y por otro lado, el mundo americano o el mundo criollo, como quieran llamarlo, que se ató a facetas mucho más liberales y democráticas. Ahora bien, luego, en la pregunta número 2, cuando se decía cuáles son las dos vertientes sobre las cuales los Borbones edificaron su visión sobre las Indias, no tuvieron dificultades en encontrar en el texto la respuesta, que además en el último párrafo de la primera pregunta prácticamente lo dice así: se nutrieron de dos vertientes. La primera de ellas, cuando España incorpora a las Indias como un conjunto de pueblos bajo la dominación patrimonial de la corona, el esquema de los reinos de Indias, y luego el párrafo dice: y por otro lado, una segunda vertiente que subyace a la primera y que se encausa durante el reinado de Carlos III. Y la mayoría me cortaba ahí la pregunta, pero bueno, ¿cuál era esa segunda vertiente que subyacía a la primera y que se encausó con Carlos III? Y ahí claramente esto entronca con la pregunta 3, que es la del concepto de reconversión del imperio de los Borbones. La reconversión y la segunda vertiente que subyace a la primera, ¿cuál es? La reconfiguración del esquema político sobre el cual España ejerció la dominación sobre las Indias. Y de ese conjunto de pueblos regidos bajo el dominio patrimonial de la corona y que nosotros marcamos, tenían cierta dosis de autonomía, cierta posibilidad del comercio propio y del desarrollo de una economía regional, pasamos sí al esquema del centralismo monárquico y la eficiencia económica, marcado ¿por qué? Por la construcción de las Indias como factorías para la extracción de materias primas y a su vez mercado para la corona. Allí estaba el núcleo duro de las tres primeras preguntas. Y después también he observado que tuvieron enormes dificultades para ubicar quién fue el líder revolucionario que esgrimió las ideas de Suárez en los momentos de la Revolución de Mayo. Muchos me pusieron Saavedra. Creo que la confusión viene porque Saavedra es quien fundamenta su voto en el Cabildo. Pero antes de la votación en el seno del Cabildo vino el debate, y quien sin duda esgrimió las ideas de Suárez fue la figura de Juan José Castelli. Ahora, muchos me pusieron que el líder revolucionario fue Suárez.
Gente, Suárez ya llevaba casi 300 años muerto a la hora de producirse la Revolución de Mayo. Y Suárez fue, además de cura, jesuita y demás, un teórico, no un líder revolucionario. Entonces, y creo que no logran darse cuenta que esa doctrina de el origen de la monarquía y de la autoridad civil, donde Dios le otorga la soberanía al pueblo y el pueblo lo delega en el monarca, pudiendo producirse en determinadas circunstancias la retroversión, esa teoría, que en la pregunta 6 la mayoría la ubicó bien, no logran luego trasladarla a Castelli hablando en el Cabildo de Mayo de 1810, donde, acomodándolo a las circunstancias políticas e históricas, dice más o menos lo mismo. Entonces, les pido que ajusten la mirada en esa cuestión. Sobre todo los que han tenido dificultades o aquellos que se los he marcado en el trabajo. Pero reitero, en líneas generales estuvieron bien los trabajos, estuvieron muy bien. Es más, si lo comparo con el cuatrimestre pasado, evidencio una enorme evolución. O sea, en comparación con los alumnos que yo tuve el cuatrimestre pasado, están mucho mejor parados ustedes, pero por escándalo. El primer cuatrimestre tuve enormes dificultades, a tal punto que suspendí los trabajos prácticos porque verdaderamente no estaban como para hacerlo. Por el diagnóstico que he sacado con estos trabajos, considero que están en perfectas condiciones de seguir trabajando para reforzar algunos temas, así que creo que venimos bien hasta ahora. Esa era la devolución global que les quería marcar. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerme. ¿Nada? No, Bueno. profe. Mañana seguramente les voy a estar dando un segundo trabajo. Por ahí después veo si lo hacemos de una semana a otra o le doy un poquito más de tiempo, porque venimos bien con el desarrollo de la cursada y creo que es el segundo trabajo como para redondear la actividad práctica, por lo menos hasta el primer parcial. Les doy este trabajo y después hasta después del parcial no les vuelvo a dar otro. Es un trabajo el que les voy a dar sobre el federalismo que es transversal, digamos. Porque van a ver muchos hitos que atraviesan transversalmente el proceso histórico, desde Mayo precisamente hasta el Acuerdo de San Nicolás de 1852. Por eso por ahí ya se los doy mañana para que vayan leyendo, para que lo vayan viendo, y pactamos un poquito más estirada la entrega para que vayan enriqueciéndose también con lo que vamos dando en la cursada, porque como les digo, atraviesa unas cuantas bolillas. Ahí veo que me preguntaron con cuánto se aprueban los trabajos. Miren, la nota de los trabajos es simbólica. Como aprobar se aprueba con 4. Pero fíjense las devoluciones que yo hago, más que la nota numérica en sí misma. Obviamente a los que le he puesto 10 es porque estaban perfectos, los trabajos estaban impecables. Y los mismos a los que le he puesto 9, 9.50, 8.50, 8, 7 también. Después, el resto, fíjense bien qué es lo que he marcado, más allá de estar aprobados. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta, continuamos un poco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Nosotros en la clase anterior estábamos viendo la Constitución de 1819, ya vimos la forma de Estado, la forma de gobierno, que no estableció ninguna de las dos, con lo que he apuntado acerca de cuál es la interpretación que hacemos nosotros del texto. Hemos analizado la composición de los 3 poderes y nos quedó cortado el juicio político. Ya habíamos visto, el juicio político es un juicio, como ya les digo, de responsabilidad política, no es un juicio de naturaleza penal, sino que es el mecanismo constitucional para desplazar a un funcionario, también designado de acuerdo al procedimiento constitucional, de su cargo por mal ejercicio o mal desempeño en sus funciones. Ahora bien, cuando hablamos de mal desempeño o mal ejercicio en sus funciones, no cualquier cosa es motivo de juicio político, sino que son aquellas causales previstas taxativamente en la Constitución. En este sentido, ya vimos que
en un sistema bicameral como el nuestro, una cámara acusa y la otra juzga. Esto sigue siendo igual hoy día. La Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores es la encargada de llevar a cabo el juicio, de juzgar. Tanto la Cámara de Diputados para formular la acusación como el Senado para destituir al funcionario necesitan 2/3 al menos de los miembros de cada Cámara. No vamos a entrar ahora en la discusión de si tienen que ser del total de los presentes. 2/3 y estamos. Lo dejo para cuando veamos la reforma de 1949, donde se discutió la cuestión de los 2/3. Por ahora, con que me digan 2/3 está perfecto. Dijimos también que fue la Constitución que estableció el juicio político más amplio de toda nuestra historia constitucional, en virtud de los sujetos que podían ser acusados en juicio político. Además de los miembros de los 3 poderes del Estado, le debíamos incorporar los ministros. Y si ponemos el punto ahí en ministros, tienen los sujetos pasivos del juicio político actual también. Pero si ustedes se aprenden el esquema del juicio político en esta Constitución, ya lo saben para todas las constituciones venideras, porque el mecanismo es el mismo. Lo que varían son solamente los sujetos que están comprendidos. Esta, como ya le digo, fue la más amplia, luego tanto la Constitución del 26 como la del 53 con sus reformas acotaron el número de funcionarios que podían ser enjuiciados políticamente. Pero el esquema, el procedimiento es exactamente el mismo. Y acá, además de los miembros de los 3 poderes, teníamos a los obispos o arzobispos, a los embajadores y ministros plenipotenciarios en el extranjero, los generales, gobernadores de provincia y jueces de provincia. Ustedes me dirán, ¿por qué juicio político a los militares y por qué juicio político a los curas? ¿Qué tiene que hacer esto en una Constitución? Absolutamente nada. Creo que lo pusieron en virtud de la estructura corporativa del Senado, en el cual precisamente estaba representado el clero y también estaba representado el ejército. Si no, no le encuentro otra explicación por qué pusieron a estos sujetos con la posibilidad de ser enjuiciados políticamente. ¿Y cuáles son las causales por las cuales puede ser enjuiciado políticamente un funcionario? Traición a la patria. Cuando hablamos de traición a la patria, es un término restringido. No es cualquier cosa por la cual uno vulgarmente diría, es un traidor. Sino que el delito de traición implica luchar bajo bandera extranjera contra la propia patria. No cualquier cosa es traición. Es un delito acotado, específico, es este. Alzarse en armas bajo bandera extranjera contra el propio país. Dice así, concusión. La concusión es un delito que hoy está tipificado en el Código Penal, en el capítulo de delitos contra la administración pública. Son todos muy parecidos. El cohecho, la concusión, para que luego ustedes lo van a ver en el sentido restringido y técnico en derecho penal, que la concusión es cuando yo ofrezco algo al funcionario para que lleve a cabo determinada medida. No necesariamente de dinero, puede ser una dádiva de cualquier tipo. Y no puede ser para hacer algo, no necesariamente algo que favorezca al que está ofreciendo la dádiva. ¿Qué es lo que lo diferencia con el cohecho? El cohecho es cuando yo ofrezco plata para que dicten algo que me beneficie. La concusión no implica beneficio público para el que está haciendo la dádiva. Profe, concusión sería tipo soborno, digamos, una cosa así. Sí, no, el soborno se asemeja más a la extorsión. Coloquialmente, para que se lo grafiquen, puede ser, sí. Sepan ustedes que el concepto en el marco del derecho penal es mucho más restringido. Luego dice así, malversación de fondos públicos. ¿Qué es lo que ustedes entienden por malversación? Mal gasto o una cosa así. O mal manejo. ¿Y a qué le llamamos mal manejo o mal gasto? A cuando no se usan para lo que se tienen que usar. Claro, a lo que va destinado. Esa parte está bien, no se usa para lo que está destinado. Ahora, cuando hablamos de malversación, no es que yo no destiné dinero para una obra, por ejemplo, y me la quedé yo, sino que presupuestariamente yo lo tenía imputado para hacer A
y la usé para hacer B. No implica enriquecimiento del funcionario ni que el funcionario se quedó con el dinero. Yo por la ley de presupuesto tengo asignado una partida para esto y la usé para otra cosa. Claro, es un desvío del fondo. Es un desvío de fondo, no significa que haya nada ilícito o nada ilegal. Porque por ahí, en vez de hacer la obra A, hice la obra B. Obra necesaria y legal, pero yo la imputación presupuestaria la tenía para otra cosa. Salvo que vos en la ley de presupuesto tengas una cláusula que te habilite a la reasignación de partidas. Bueno, reitero, ¿por qué marco esto? Porque muchas veces se entiende como malversación, estaba la plata para la obra y se la quedó el funcionario. No, era para la obra A y el funcionario la usó, no vamos a hacer A, la vamos a usar para B. Estaba destinada a una ruta y la terminé usando para hacer un puente. No significa que para aquello que lo desvíe sea ilegal, pero sin duda hubo malversación, porque la obra A no se hizo. Luego dice, infracción de la Constitución, término amplio, ¿qué sería infracción de la Constitución? Y cualquier otro que merezca pena de muerte o infamante. Año 1819, todavía estaba vigente la pena de muerte, era una pena común la pena de muerte. Esas son las causales por las cuales se puede destituir en juicio político a un funcionario. Son las mismas causales que están tipificadas hoy en la Constitución Nacional. ¿Y cuál es el efecto del juicio político? Una vez que lo llevo a cabo satisfactoriamente, ¿cuál es el resultado? La remoción, la destitución del funcionario de su cargo. No implica el juicio político aplicarle pena en el sentido de privación de libertad al funcionario, porque es un juicio de naturaleza política. Es al solo efecto, reitero, de remover al funcionario de su cargo. Si se verifica que además existió un delito penal, corresponde a la justicia penal enjuiciarlo y condenarlo de corresponder o no. Del mismo modo que si se generara un daño o una responsabilidad civil, en el marco del derecho de daños, también corresponde a la justicia ordinaria determinar si hay que indemnizar o no. Pero reitero, el efecto del juicio político es solamente destituyo al funcionario del cargo. ¿Por qué? Porque es lo que se enjuicia. No es ni la responsabilidad civil ni la responsabilidad penal. Eso se verificará en el marco del Poder Judicial con los jueces naturales de la causa. Recuerden ustedes cuando vimos el decreto de seguridad individual, nadie puede ser penado sin juicio previo. Por lo tanto, si en la sustanciación del juicio político se verifica que hay un delito penal, yo lo que hago es destituir al funcionario del cargo e inmediatamente remito las actuaciones a la justicia penal. A lo sumo puede ocurrir que el Senado, como pena accesoria, ponga la inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos. Pero no puede ir más allá de eso. Ahora bien, con respecto al sistema de responsabilidades, puede ser que haya responsabilidad política y no así responsabilidad penal o civil. Que el funcionario sea absuelto penalmente. ¿Y esto significa que estuvo mal destituido? No, porque reitero, lo que se está enjuiciando es su aptitud política. Si hay delito penal o no, reitero, le corresponde juzgar a la justicia ordinaria, que verificará si existió o no delito, y si corresponde aplicar pena o no. Por ejemplo, luego de la tragedia de Cromañón, en el mes de diciembre de 2004, fue sometido a juicio político el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Fue destituido por la legislatura porteña, y luego de esto se sustanció un juicio penal. Y la justicia penal determinó que no hubo delito penal. Para que vean ustedes cómo funciona esto. ¿Hubo responsabilidad política? Sí, porque vos como intendente no podías no saber que tus funcionarios habilitaban cualquier cosa. Porque la cabeza de la administración pública, el jefe de la administración de la ciudad, sos vos. Vos respondés por todos los chantas que habilitaron un boliche que no estaba en condiciones de albergar la cantidad de gente que tenía y que no tenía ninguna medida de seguridad. ¿Sos responsable político por eso? Sí. ¿Hay delito penal? No. O por lo menos la justicia determinó que no. ¿Se entiende cuál es el espíritu del juicio político? Es para remover al funcionario del cargo, nada más. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Profe, y en la mayoría de casos de estos juicios políticos, o sea, si termina el funcionario, bueno, si se pierde o si termina en su contra, se destituye el cargo, pero en la mayoría de casos termina con penas como prohibición de libertad y eso, o en la mayoría de casos no, digamos, solo se lo destituye? Mira, ha habido muy pocos juicios políticos en la historia argentina. Someter a un juicio político implica una tensión y una crisis de gobierno muy grande en virtud de un sistema presidencialista como el nuestro. Por lo tanto, lo más probable es que antes de llegar al juicio político el funcionario renuncie. El juicio político por ahí es más común en los jueces. La mayoría de los juicios políticos han sido contra los jueces. Pero no ha habido nunca un juicio político ni contra un titular del Ejecutivo, ni contra, bueno, los legisladores después veremos cómo se destituyen. Porque ahora estaban comprendidos acá, pero luego esto se modificó, lo van a ver con Carlos en la Constitución del 53. Es muy difícil sustanciar un juicio político. Por ejemplo, nuestro juicio político está tomado de la Constitución norteamericana, el impeachment de la Constitución norteamericana. Y para que se den una idea, en la historia constitucional americana, con un casi, diríamos, 50 años más vieja que nosotros, piensen ustedes la diferencia entre 1776 y 1810, o contemos un poquito menos, desde la Constitución de 1787 en los Estados Unidos, hubo 4 juicios políticos a presidentes nada más. Uno fue contra el vicepresidente de Lincoln, luego del asesinato de Lincoln, Andrew Johnson, que sucedió a Lincoln por el asesinato del presidente, y no llegaron a lograr la mayoría para destituirlo. Hay que juntar 2 tercios, es una cifra enorme, 2 tercios. Claro, y encima ahora cuando ya tiene quórum o ya tiene la mitad del Senado, de la Cámara de Diputados, es imposible. Porque no se van a poner sus propios diputados y sus propios senadores en No, contra eso, de... juntar los 2 tercios es prácticamente imposible. Después el otro antecedente fue el de Nixon, Richard Nixon, luego del escándalo de Watergate. Y Nixon, cuando vio que le habilitaron el impeachment, directamente renunció. No llegó a someterse al juicio político. Y los 2 más conocidos fueron los del payaso que terminó la presidencia en diciembre. Los 2 juicios políticos contra Trump. Uno incluso sustanciado una vez terminado el mandato, que tampoco no lograron las mayorías para... El primero para removerlo y el otro, como ya había terminado el mandato, era para que no pudiera volver a ocupar la presidencia. No llegaron a nada. Es muy, reitero, es muy difícil juntar la mayoría de 2 tercios. Piensen ustedes que es la mayoría para reformar la Constitución y lo que cuesta reformar la Constitución. Como decís vos, necesitas fuego amigo, necesitas tropa propia que te quiera voltear también para el juicio político. ¿Y algo más del juicio político? ¿Alguien que me quiera preguntar otra cosa? Sí, ¿qué pasa con los fueros? ¿En qué sentido? ¿Hasta qué punto los alcanza en un juicio político y a qué figuras del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo no tiene fueros. No tiene fueros. No tiene fueros. Solo el parlamentario. Los fueros son solamente parlamentarios, exactamente. Hay una mitología dando vuelta alrededor de los fueros para el presidente, sobre todo la oposición que te decía, quiere ser vicepresidenta para tener fueros. No tiene fueros el vicepresidente. Los fueros son solamente parlamentarios. Y el fuero parlamentario solamente garantiza la inmunidad de arresto, lo que no significa que pueda ser procesado y enjuiciado. Son 2 cosas distintas. O además, si te enjuicié y te condené, tengo una causal de remoción, cometí un delito. Entonces, la inmunidad de arresto es hasta que llegaste a la condena. Algunos sostienen que tendría que ser hasta el procesamiento. Pero yo sostengo que con el procesamiento vos todavía gozás de presunción de inocencia, jurídicamente hablando. Por una cuestión moral, yo renunciaría. Pero bueno, esto es política, ya sabemos. Pero si los fueros son parlamentarios nada más. En la inmunidad de opinión, que nadie puede ser enjuiciado por sus opiniones vertidas en el recinto de la Cámara,
y la inmunidad de arresto, que ya creo a esta altura del partido que no tiene razón de ser. Pues la inmunidad de arresto, históricamente, ¿en qué se daba? En el marco del derecho anglosajón, cuando Enrique VIII mandaba encarcelar a los opositores para que no pudieran manifestarse en la Cámara. Ahora, si te estoy investigando por un delito, ya no es que te estoy encarcelando porque vos sos opositor o por lo que puedas decir o votar. Te estoy enjuiciando porque cometiste un delito. Pero la Constitución en ese sentido dice inmunidad de arresto. No sé si con aclareo o embarré. No, perfecto. Gracias. Bien. ¿Y algo más del juicio político? Bueno, y me queda el último ítem para analizar del texto del 19, cómo es la reforma constitucional. Si la Constitución puede reformarse o no. ¿Ya vieron algo de constitucionalismo con el titular? ¿Sí o no? Algo vimos, pero... Sí, vimos algo. Sí. Una de las características del constitucionalismo fue establecer el principio de rigidez constitucional. Es decir, colocar a la Constitución en un nivel jerárquico superior al resto del ordenamiento jurídico y dificultar su modificación a efectos ¿de qué? De garantizar seguridad jurídica y las reglas del juego en cuanto a la conformación de los gobiernos. De allí que surge... Creo que no lo vimos con el titular, pero puede ser en Intro al Derecho, con el ejemplo, por ejemplo, de la pirámide. Eso sí, pero yo iba a la rigidez constitucional como característica del constitucionalismo. ¿Qué les iba a decir? Entonces, la idea es poner trabas o dificultades para la reforma constitucional. En efecto, hubo un constitucionalista irlandés, James Bryce, que realizó una clasificación de las constituciones de acuerdo a su mecanismo de reforma. Cuando se modificaban igual que una ley común, se las denominaba flexibles. Si su procedimiento de reforma era diferente y más agravado que para el de la formación y sanción de la ley común, se la consideraba rígida. Uno de los principios del constitucionalismo clásico es rigidez constitucional, que significa el procedimiento para reformarla es diferente y más gravoso, más agravado en cuanto a las mayorías y procedimientos que para la formación y sanción de una ley común. Vamos ahora a analizar el texto del 19 que no tiene absolutamente nada que ver con el actual. No voy a meter ejemplos actuales para no confundir. En el texto del 19, el órgano dotado de capacidad para llevar a cabo la reforma era el propio Congreso de la Nación. Es decir, el Congreso de la Nación estaba dotado no solamente del poder legislativo ordinario, sino también que gozaba de un poder constituyente derivado. Ahí, profe, perdón, no sería rígida, ¿no? Sí, es rígida. No, porque lo que marca es el procedimiento, no el órgano que la hace. Procedimiento distinto y más agravado. Entonces, reitero, el Congreso no solamente estaba dotado de poder legislativo ordinario, sino de poder constituyente derivado. El poder constituyente derivado es aquel que está facultado para llevar a cabo una reforma constitucional. En esta Constitución, reitero, la reforma la hace el Congreso. Ahora, ¿por qué decimos que es rígida? Porque las mayorías que se necesitan son diferentes que para la sanción de una ley común. Para declarar que es necesario reformar la Constitución, para presentar la moción de reforma, puse moción de censura, y moción de reforma, se requiere 1/4 de cada Cámara. Mayoría, la verdad, pequeña. Con 1/4, bueno, presentamos la moción de censura. Pero para reformarla necesitas 2/3. Es decir, para reformarla se requieren 2/3. Ahí ya tenés una mayoría muy gravosa. Nuevamente, juntar los 2/3 no es moco de pavo. Piensen ustedes que es la mayoría que hoy pide el artículo 30 para declarar la necesidad de la reforma. Es decir, hoy para reformar la Constitución necesitaríamos esos 2/3, pero para decir que es necesario reformarla.
Lo de hoy es mucho más diferente. Dije que no iba a poner ejemplos de la actualidad y los terminé poniendo. Hagan de paréntesis. Entonces, para reformarla necesitas 2/3. ¿Con eso ya está? ¿La reformé? No. Con esto sancionó el Congreso la reforma. Ahora, para que la misma tiene vigencia, tiene que pasar al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede promulgarla, y si la promulga, ahí sí, se terminó, se reformó la Constitución, o puede vetarla. El célebre veto presidencial, acá sería el veto directorial. Recuerden que el titular del Ejecutivo acá era el director. El director puede vetarla. El Poder Ejecutivo, en ejercicio del veto, poder de veto que para mí es de dudoso republicanismo, es un resabio monárquico que ha quedado en nuestras constituciones, el veto monárquico. Entonces el Poder Ejecutivo puede vetarla. ¿Qué ocurre cuando el Poder Ejecutivo la veta? Vuelve el proyecto al Congreso. Y el Congreso, con los 3/4 de cada cámara, 3/4 ya, el 75% del Congreso, ¿no? Fíjense, mucho. Con los 3/4 directamente reformó la Constitución. Con los 3/4 vence el veto del Ejecutivo y ya se promulga la reforma. No puede volver a ser vetada. La discusión es qué pasaba si originariamente ya salía con los 3/4 del proyecto. Hay muchas dudas interpretativas que genera esto. Como nunca entró en vigencia, no lo sabemos. Eso es discusión teórica o abstracta, digamos. Pero el mecanismo es eso: 1/4 para la moción, 2/3 para sancionar la reforma, pasa al Ejecutivo que o promulga o veta. Y en caso de veto, el Congreso puede insistir con los 3/4 y se reformó la Constitución. ¿Queda claro esto? Sí, Con profe. Carlos ustedes van a Perfecto. ver el artículo 30 de hoy. El mecanismo de hoy es distinto. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no, profe. Y me queda de la Constitución el sistema de derechos y garantías, que no lo vamos a desarrollar aquí, porque considero que con el pantallazo que vimos al dar el decreto de seguridad individual, ya están ubicados en tiempo y espacio con los derechos y garantías. Ya tienen una primera aproximación a los derechos y garantías y los van a volver a ver con Carlos cuando analicen el texto actual. Así que no los voy a torturar ahora explicándoles de nuevo el debido proceso, la inviolabilidad de la morada, de la correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, se me cortó. ¿Qué es lo que va a saltar? El sistema de derechos y garantías, porque ya lo vimos con el decreto de seguridad individual. Son los derechos y garantías clásicas del constitucionalismo liberal: debido proceso, inviolabilidad de la correspondencia, de los papeles privados y de la morada, aquello de que para condenar necesito juicio previo y sentencia fundada en ley, para arrestar orden de juez competente y prueba o al menos semiplena prueba de la culpabilidad del reo, las cárceles para seguridad y no para castigo, igualdad formal ante la ley, derechos y garantías clásicos. Y después, por último, el artículo 138, que acá sí hago una interpretación política de este artículo, preveía la pena de muerte. Esta Constitución preveía la pena de muerte. Y establecía la pena de muerte para todos aquellos que atentaran contra la Constitución. ¿Y por qué digo voy a hacer una interpretación política de este artículo? Porque fue puesto con nombre y apellido: José Gervasio de Artigas. Bueno, hasta ahora hemos hecho un análisis abstracto del texto constitucional, ahora tenemos que volver a ubicarnos en el marco del proceso político. Y recuerden ustedes, el directorio se encontraba en guerra con Artigas. Un Artigas que ya estaba muy debilitado para 1819, porque recuerden ustedes, desde 1816 la banda oriental había sido invadida por el Imperio portugués con apoyo del director Pueyrredón. Y Pueyrredón no apoyó militarmente la invasión, pero sí miró para otro lado. Porque cualquier gobierno decente te invade en tu territorio, que es lo primero que haces: declarás la guerra y vas a recuperar tu territorio. Pueyrredón miraba para otro lado, porque políticamente les convenía tenerlo a Artigas ocupado peleando con los portugueses.
El directorio a lo que jugó fue un movimiento de pinzas. Atacar Artigas por el litoral mientras los portugueses avanzaban hacia el norte, por el norte de la provincia oriental. Por lo tanto, una vez sancionada la Constitución, lo que buscará el directorio es ganar tiempo, que llegue el príncipe francés, recuerden ustedes que estábamos en plena tratativa con Francia, y una vez que viniera el rey francés con el ejército francés, aplastar a sangre y fuego toda la resistencia artiguista en el interior o cualquier otro tipo de resistencia popular y federal en el interior. ¿Qué tiene que ver esto con el artículo de la pena de muerte? Porque claramente el directorio había declarado a Artigas traidor a la patria y le había puesto precio a su cabeza. Lo cretino del directorio. A uno de los tipos que más hizo por la independencia rioplatense, como no comulgaba políticamente con sus ideas, lo declaran traidor a la patria. Simplemente por pedir federalismo, república y democracia. Pedía mucho Artigas, ¿no? O el directorio consideraba que pedía demasiado. En consecuencia, en este contexto político, entonces, ya para noviembre de 1819, es aceptado el duque de Luca como rey del Río de la Plata. Tenían que sí modificar la Constitución, como les dije, porque en ningún lado había rey. ¿Y cuál era la estrategia del directorio? Defender la capital de cualquier incursión artiguista, y una vez que viniera el príncipe francés con el ejército, liquidar al artiguismo. Entonces, ¿cuál va a ser la idea del directorio? Pedirle a los ejércitos que peleaban la guerra de la independencia que se replegaran sobre la capital. A Belgrano, que estaba defendiendo junto a los gauchos de Güemes la frontera norte, replegate a Buenos Aires. A San Martín, que en 1817 había cruzado la cordillera y había consolidado la independencia chilena con los triunfos en Chacabuco y Maipo, también. Repasá la cordillera y replegate sobre la capital. Fíjense la mentalidad de esta gente, en momentos en los cuales estamos todavía en guerra de la independencia, en la cual cuesta mucho defender la frontera norte, en la cual San Martín estaba plenamente lanzado a llevar a cabo la campaña final para marchar por vía marítima rumbo al Perú. Estos no tienen mejor idea de, por cuestiones de política doméstica, vengan a defender la capital. Ahora el tema, ¿a defender la capital de quién tenían que venir? Fueron unos mentirosos toda la vida estos muchachos. ¿Qué es lo que va a hacer Pueyrredón? La comunicación que le manda a los ejércitos y miren. Profe, disculpe, un chico está mandando al grupo si lo pueden aceptar. Y pero no me aparece no me aparece el que se haya conectado. Ahí me conecté, Ah. Entonces, Gracias. ¿qué es lo que le dicen a los ejércitos? Se viene una invasión española. Vengan a defendernos de una invasión española. Mentira, no había ninguna invasión española en mente. Pero era la excusa perfecta para pedirle a San Martín que volviera con su ejército y a Belgrano que volviera con su ejército. Y San Martín y Belgrano eran dos tipos que no estaban en la joda de la política chiquita. San Martín y Belgrano estaban en serio peleando la guerra de la independencia. Entonces, San Martín, ¿qué es lo que le dice a Pueyrredón? Bueno, ¿querés que vuelva? Yo vuelvo. Pero si vamos a pelear con los españoles y nos van a venir a invadir los españoles, no podemos estar divididos y peleándonos entre nosotros. Hacé la paz con Artigas. Hagamos la paz con Artigas, ganémosle a los españoles y después, si querés, seguir peleándote. Pero frente a una supuesta invasión, estemos todos juntos. Claro, y esto es lo que no quería